Buen día para todos. A continuación, vamos a presentar el desarrollo de la fase 6, trabajo de reflexión de la asignatura Modelado y Administración de Bases de Datos de la Tecnología en Desarrollo de Software de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería. A continuación, realizaré mi presentación personal. Mi nombre es Joan Manuel Flores Vázquez, soy estudiante de la Tecnología en Desarrollo de Software, curso cuarto semestre de la tecnología y a continuación les voy a presentar mi trabajo de reflexión de la asignatura mencionada. Primero que todo, muestro las tecnologías implementadas para desarrollar todas las fases durante el semestre. Bien, primero se nos solicita que debemos evidenciar un diseño a la solución de base de datos propuesta para el problema formulado. El problema formulado consiste en una empresa de parques de diversiones de orden mundial necesita crear un sistema de gestión de personal para manejar los empleados que trabajan en sus parques. La empresa tiene varios parques ubicados en diferentes lugares geográficos y maneja una variedad de roles y funciones, incluyendo conserjes, inspectores de atracciones, personal de limpieza y otros. Cada empleado tiene una función específica y debe ser asignado un turno de trabajo y un horario específico. Los parámetros son empleados. La empresa tiene varios empleados, cada uno con un nombre, una identificación y un rol específico. Los roles, tenemos los turnos, tenemos los horarios, tenemos los parques y tenemos los reportes. Con base en esta información, se desarrolla la siguiente estrategia para dar solución. Primero, se plantea el proceso de construcción. Vemos en el diagrama que primero se toma la construcción de una base de datos. Lo primero que se debe hacer es analizar, identificar necesidades y definición de requerimientos. El segundo paso fue la definición de la estructura, relaciones y limitantes. Como tercer paso, se desarrolló la implementación de un sistema gestor de bases de datos. Como cuarto paso, se implementa la producción de la base de datos. Quinto paso, se hace un mantenimiento y repetición de las fases. El segundo paso fue el reconocimiento y análisis del problema. Primero, identificar las necesidades de información por cada uno de las clases referenciadas en la situación. Por ejemplo, tenemos en empleado, identificamos sus atributos, identificación del empleado, nombre del empleado, rol asignado, parque en el que trabaja, turno asignado y horario. Por ejemplo, miremos el de rol, el identificador del rol, el nombre del rol y la especificación de las responsabilidades. Y así con cada uno de los siguientes. Tipos de reportes que se esperaban en un principio: reporte de asistencia, reporte de puntualidad, disponibilidad, rotación de turnos y distribución de roles. Como tercer paso, tomando como referente a Nieto Bernal 2017, se elabora un modelo de entidad-relación para entender la relación entre las clases con sus respectivos atributos y relaciones. En este caso, hicimos un análisis de la simbología empleada para indagar alrededor de las entidades y relaciones. Partimos de entender los símbolos principales como el de entidad fuerte, entidad débil, tipo de relación, y llegamos hasta el punto de crear las clases, los atributos y cómo se representa esto en un modelo de entidad-relación. Como cuarto paso, identificados ya los requerimientos de información del problema formulado y teniendo como base los elementos del modelo entidad-relación, elaboramos el modelo relacional de la base de datos haciendo uso de la herramienta Workbench. En este caso, tenemos el diagrama propuesto para darle respuesta y solución a la problemática planteada. Respondiendo a la tercera pregunta, que es mostrar la funcionalidad y operatividad de los gestores de bases de datos empleados, primero abordamos los de SQL, con lo cual le dimos respuesta técnica a la situación planteada.
A continuación estamos viendo la creación de las tablas, cómo se hicieron, cómo se crearon las tablas con sus respectivos atributos. Seguidamente tenemos la inserción de datos, tenemos acá pues el lenguaje en ambas tablas, el lenguaje SQL empleado para crear tablas y para insertar datos en estas tablas. Seguidamente se nos pide realizar consultas. La primera consulta que hicimos fue consultar empleados que trabajaban en un parte específico. Entonces vemos acá en el ejemplo cómo fue la estructura del lenguaje SQL empleado para obtener un resultado dependiendo de las condiciones solicitadas. En este caso, se solicitaba seleccionar el nombre, el rol, el parque y la fecha de asignación, eh, teniendo como referente las tablas empleado y parque, donde se especificará un parque en específico. En la segunda consulta, consultamos los visitantes mayores de edad que visitaron un parque específico. Entonces, como podemos ver los resultados, son visitantes que tienen más de 18 años. En la tercera consulta hicimos mostrar visitantes y el parque que visitaron con información del personal asignado. Bien, estas mismas consultas las realizamos desde PostgreSQL. Entonces acá podemos ver nuevamente cómo hicimos desde este gestor de base de datos la creación acá no vamos a mostrar la creación ni la inserción de datos, sino de inmediato vamos a mostrar las consultas. Realizamos las mismas consultas anteriormente mencionadas y acá podemos ver en la presentación cómo por medio del gestor de base de datos Postgres hicimos las consultas y obtuvimos los resultados. Consulta 1, consulta 2 y la última consulta que es el visitante, el parque y el personal asignado. Bien, lo siguiente es evidenciar la funcionalidad y operatividad de MongoDB mediante la inserción de datos en una colección. Perfecto. En este caso, hemos empleado Visual Studio Code para mostrar esta funcionalidad. Lo primero es indicar que se hizo una conexión con Mongo Atlas. Allá creamos la base de datos y desde el servidor creamos una carpeta con los archivos dataset, que son estos. Entonces acá tenemos el lenguaje en formato JSON para crear el dataset. Damos a ejecutar. Y podemos ver que en el playground obtenemos los 6 documentos que acabamos de insertar, que corresponden a personas que tienen un nombre, tienen un rol y tienen un idioma en específico. Una vez ya tenemos nuestro dataset, ahora vamos a hacer inserciones. Por ejemplo, acá vamos a usar el método InsertOne para crear este documento, que es una persona con nombre Lina Moreno, tiene un rol y tiene un idioma específico y tiene una identificación designada. Vamos a darle ejecutar y vamos a ver qué nos arroja el resultado. En este caso, nos muestra la inserción. Entonces, en un archivo de find.mongodb vamos a consultar nuevamente nuestro dataset para ver si se hizo la inserción del documento número 7. Tenemos entonces el documento 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos el documento número 7, quiere decir que la inserción se efectuó de manera correcta. Otra forma de insertar datos es insert many, es para ingresar varios documentos. En este caso entonces vamos a insertar el octavo y el noveno. Entonces damos a ejecutar. Y acá da la indicación que se ha hecho la inserción de estos dos documentos. Vamos a consultar nuevamente nuestro archivo find, que empleando el método find, pues consultamos nuestro dataset.
Entonces vamos a verificar que tenemos documentos desde el 1 y finalmente 8 y 9, que fueron los documentos que insertamos por medio de nuestro find. Bien, a manera de conclusión, pues tenemos las siguientes conclusiones. El primero, respecto al diseño de la solución, pues se hace la estructura de un modelo de base de datos coherente y bien fundamentado y aplicamos los principios de normalización y relaciones entre tablas. El uso de gestores relacionales. Trabajar con herramientas como MySQL Workbench, Postgres y DBeaver nos permitió realizar múltiples consultas que involucraron la relación entre tres o más tablas. Estas prácticas permitieron evidenciar el funcionamiento y diferencias entre los sistemas relacionales, tanto en su sintaxis como en su rendimiento. Respecto a las experiencias con bases de datos no SQL, implementar la solución también en MongoDB, donde se relacionaron operaciones de inserción de datos en colecciones, comprendiendo la estructura flexible de los documentos en formato JSON. La diferencia entre SQL y no SQL, en no SQL podemos tener la diferencia que tiene mayor escalabilidad debido a que podemos implementar nodos y varios servidores para poder trabajar con grandes datos. A través de todas estas herramientas, pues se logró resolver de forma efectiva el problema inicial planteado. Esta experiencia enseñó la importancia de seleccionar el gestor adecuado según las necesidades del sistema y cómo combinar distintas tecnologías para lograr una solución más robusta. Con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias.